Gracias, Jesús. Mi volumen, por favor. 1, 2. Santo Dios. Un poquito. Gracias, Jesús. ¿Se escucha bien en la parte de atrás? ¿Se escucha con fuerza o medio escucha? Gracias, Jesús. Gracias. Saludos, Dios les bendiga a todos. Es una bendición estar juntos. Toda la semana estamos dispersos, pero qué alegría estar todos juntos, los salvos del Señor. Así que nosotros estamos aquí no por rutina, ni por entretenimiento, ni estamos para desarrollar un programa religioso. No, hoy estamos aquí reunidos para romper ciclos de estancamiento, para derribar altares incorrectos en nuestras vidas, y estamos aquí para activar, para provocar que la presencia de Dios haga cosas extraordinarias en medio nuestro. Así que todos bienvenidos. Si tenemos una pareja, honramos la visita de la pareja con un aplauso de trono de casa y aplaudimos al Señor. Así que todos bienvenidos. Los que han estado conmigo los viernes y los domingos y los sábados, quisiera pedirles más que todo a ellos que por favor me apoyen y que traten de seguir la guianza que Dios ha puesto en mí, que ustedes se unan conmigo para poder hacer lo que Dios ha puesto en nuestros corazones para hacer en esta reunión. Gracias, Señor. Sí, Señor. Voy a invitarle que abra su Biblia entonces en Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 2. Tenemos una visita, ella es segunda vez creo que nos visita. También la honramos con un aplauso al Señor por ella. Bienvenida, bienvenida. Es la amiga de Brenda, la invitada de Brenda. Sí, Señor. Muy bien. Entonces voy a seguir en la línea que comencé a hablar el domingo pasado sobre que una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es la presencia manifestada de Dios. Entonces vamos a comenzar en el libro de Génesis capítulo 1 y versículo 2. Génesis 1, 2. Si está listo, puede decir un gloria a Dios. Entonces nosotros como personas, como hijos de Dios y como congregación, necesitamos provocar que la presencia de Dios haga cosas en medio nuestro. Por ejemplo, nosotros somos una casa que tenemos la presencia de Dios. Pero aunque tenemos la presencia de Dios, a veces internamente seguimos iguales, no experimentamos cambios. Por ejemplo, aunque tenemos la presencia de Dios, y por supuesto la presencia ha hecho cosas buenas aquí. Hace como 10 años salvó a alguien, hace como 5 años o 6 sanó a alguien también, hizo un milagro de sanidad. Y Dios hace tiempo también hizo restauraciones, gente fue restaurada por la presencia de Dios en medio nuestro. Pero eso lo hizo la presencia de Dios.
Pero cuando la presencia de Dios se manifiesta, o sea, la presencia manifestada de Dios, o mejor dicho, cuando la presencia gobierna en una casa, o cuando la presencia gobierna en una vida, entonces es cuando su presencia hace señales visibles y hace cosas maravillosas, gloriosas. Cuando su presencia gobierna, entonces una iglesia puede tener la presencia, pero no tener el gobierno de la presencia de Dios. De igual manera, una vida puede tener la presencia, pero eso no quiere decir que esa vida es gobernada por el Señor. No. Entonces, cuando el Señor gobierna sobre una iglesia o sobre una vida, entonces eso se llama su presencia manifestada o su presencia en acción. Por supuesto, nosotros hemos tenido aquí la presencia de Dios, y aunque la presencia, claro que ha hecho cosas, pero cuando la presencia gobierna, las sanidades es algo que continuamente se da. Cuando la presencia de Dios gobierna en una iglesia, entonces el crecimiento, el añadir almas es algo continuo que sucede. Cuando la presencia de Dios gobierna en una iglesia o en una familia, entonces las liberaciones son continuas. No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando digo nosotros de provocar para que la presencia del Señor gobierne en medio nuestro y gobierne sobre nuestra vida, es para salir del estancamiento. Porque aunque hemos tenido presencia de Dios, aunque usted tenga la presencia de Dios, pero estamos en estancamiento. Digamos, en la iglesia estamos estancados en el crecimiento numérico. Por ejemplo, a veces nos visita alguien. Hace no sé cuántos años Dios salvó a alguien aquí. Pero cuando Dios gobierna, en el libro de los Hechos dice, en el capítulo 2 y versículo 47, no lo vaya a buscar, o si lo quiere poner en la pizarra, el hermano que lo ponga. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habrían de ser salvos. O sea que no habían estrategias para ganar almas. No había eso que se llama hoy de marketing. No había como hoy entretenimiento o dinámicas para que la gente se sienta bien y venga a aceptar a Cristo. En la iglesia primitiva, después del derramamiento del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no solo bajó del cielo a la tierra y se mantuvo su presencia, sino que el Espíritu Santo comenzó a gobernar a los discípulos, a gobernar a la iglesia. Entonces, cuando Él gobierna, algo tiene que suceder en nuestras vidas. Algo tiene que pasar extraordinario. Lo sobrenatural tiene que ser algo continuo. Lo sobrenatural no tiene que ser algo esporádico, allá de vez en cuando, algo sobrenatural. Hace como 15 años me habló el Señor y ya nunca me volvió a hablar. No, cuando el Señor gobierna, entonces confronta las vidas, educa las vidas, corrige las iglesias, corrige las familias. ¿Está aquí conmigo? Amén. Entonces quiero mostrarle que la presencia de Dios puede estar en una vida, la presencia de Dios puede estar en una iglesia y no hacer absolutamente nada. Por ejemplo, usted puede tener la presencia de Dios porque el Espíritu mora en todos nosotros. Pero si no tiene hambre de Dios, si no tiene deseo de rendirse completamente a Dios, si no siente ese deseo de entregarse totalmente a Dios, tiene la presencia, pero la presencia no está haciendo nada con usted, no está tratando con usted, no está dirigiendo su vida. ¿Está aquí conmigo?
Por eso hay gente que está en las dos aguas. Y en las dos aguas se siente bien. Se siente bien en las aguas extrañas y se siente bien en las aguas correctas. O sea que tiene la presencia, pero la presencia no le da ninguna dirección. La presencia no le corrige absolutamente en nada. Entonces, el ejemplo poderoso, este es un ejemplo poderoso, pero vamos a ver varios. En Génesis capítulo 1 y el versículo 2 dice, primeramente dice, y la tierra estaba desordenada. O sea que había desorden, había caos. Y segundo dice que estaba también vacía. O sea que tenía espacio, pero estaba vacío ese espacio. Y habían, dice, tinieblas. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, en el versículo 2, ahí vemos no solamente la presencia de Dios, al Espíritu Santo, sino que vemos que se movía. El Espíritu Santo se movía sobre las aguas, pero el desorden que había no lo ordenaba. Las tinieblas que había no ponía luz. El vacío que existía no lo llenaba. Había desorden, o sea, había caos. Había vacío y habían tinieblas y él se movía, pero no hacía nada. Proféticamente esto quiere decir que puede haber una familia, puede haber una vida, puede haber una iglesia que esté totalmente desordenada y aún estando la presencia de Dios sin ordenar. En el versículo 2, el Espíritu se movía, pero no ordenaba. El Espíritu se movía, pero no echaba fuera las tinieblas. El Espíritu de Dios se movía, pero no llenaba el vacío que había. Es de verdad. Entonces, eso quiere decir que en ese desorden, en esas tinieblas y en ese vacío, había presencia, pero la presencia no hacía absolutamente nada. Aunque no hacía nada, algo estaba haciendo en el mundo espiritual. De igual manera, nosotros hemos estado en una temporada con la presencia de Dios. Indiscutiblemente, la presencia de Dios ha estado aquí. Pero la presencia de Dios, aunque ha estado aquí, esa presencia no ha atraído almas nuevas. Esa presencia no ha hecho que usted o que yo cambiemos nuestra perspectiva de Dios. Esa presencia que hemos tenido aquí no ha hecho que usted o yo o alguien se decida a vivir totalmente para Dios, o mucho menos a hacer su voluntad. Por ejemplo, con la presencia de Dios tenemos aquí vidas que han estado aquí con la presencia de Dios, pero están entregados a sus labores seculares, entregando todas sus fuerzas al trabajo, sin entregarle nada al Señor, pero la presencia ha estado. La presencia los ha consolado, porque cuando la presencia no se mueve, lo que hace es consolar. Pero nosotros como iglesia no necesitamos que la gente venga para ser consolada. Necesitamos ver no gente consolada, sino gente transformada. La presencia anima también, pero no necesitamos gente animada. Dios necesita y quiere gente comprometida. Aleluya, gloria al Señor. ¿Están aquí? Entonces, vemos la presencia de Dios sin hacer nada. Entonces, de aquí aprendemos qué hacer para
salir del ciclo de solo presencia y entrar a una temporada donde la presencia, claro que continúe, pero que la presencia se mueva haciendo cosas. Por ejemplo, salvando almas. Para nosotros que nos llegue una visita casi es un milagro de Dios. Aquí para tener a alguien que viene casi es un milagro de Dios. Lo vemos como un milagro de Dios. Entonces necesitamos una presencia, pero una presencia que sus manifestaciones sean visibles. Que podamos ver, él o ella fue sanada. Él o ella vino destruido y aquí Dios lo renovó, lo hizo de nuevo. Necesitamos ver a Dios moviéndose, haciendo maravillas, proezas y prodigios y sanidades y liberaciones como lo hacía en el libro de los Hechos, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo. Todo lo que necesitamos aquí, usted lo sabe, yo lo sé. Todos sabemos que lo que necesitamos no es un toque de Dios. Todos hemos sido tocados, algunos se caen, se levantan, pero por dentro siguen teniendo los mismos altares. Entonces dice que la tierra estaba desordenada, vacía, y las tinieblas estaban sobre el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Hasta ahí el Espíritu Santo no estaba haciendo nada. La presencia no hacía nada. Pero aquí aprendemos cómo pasó de estar solo moviéndose a hacer cosas. El desorden a ordenarlo. Aquí vamos a aprender cómo esa presencia ya no solamente se movía, sino que las tinieblas las convirtió en luz. Aquí vamos a comenzar a ver cómo esa presencia comenzó a darle forma al caos, al desorden, y cómo la tierra comenzó a dar fruto todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Aleluya. Entonces el versículo 2 dice, y aquí lo aprendemos en el versículo 2, porque nosotros aquí tratamos de no usar ningún argumento mundano. Y créanme que he sido tentado muchas veces a traer un payasito, un payaso, digo que un domingo un payaso para entretener a los muchachos, porque la gente dice los muchachos necesitan entretenimiento. Hay gente que cuando se tiene presencia, usted no empuja a nadie a Dios. Usted solo busca donde hay sufrimiento, donde descubrir donde hay tristeza, pero carnalmente donde descubrir donde hay opresión. Pero los muchachos no necesitan un payaso. Los muchachos lo que necesitan es que sean transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Los muchachos lo que necesitan es que Dios haga algo de tal manera que ellos comiencen a sentir hambre, deseo de Dios, deseo de entregar la vida al Señor. Usted puede servirle a Dios sin tener el deseo de rendirse a Él, porque se familiarizó a ese estilo de evangelio, pero ese no es el evangelio correcto o el evangelio verdadero. Entonces el versículo 2 dice, y dijo Dios, sea la luz. Y cuando el espíritu que se lo movía escuchó la palabra y dijo Dios, sea la luz, entonces salió de ese ciclo de solo moverse y comenzó a hacer cosas. El desorden lo comenzó a ordenar de acuerdo a la palabra que Dios hablaba. Toda tiniebla comenzó a desaparecer. El vacío se comenzó a llenar.
Entonces, proféticamente, ¿qué quiere decir eso? Proféticamente, ¿cómo nosotros podemos salir del estancamiento de tener la presencia aquí encerrada, de tener la presencia solo aquí para nosotros, sin que el barrio se dé cuenta que Dios está en este lugar? Por eso, cuando en una iglesia, los vecinos de cualquier iglesia, de la iglesia, se le enferma un hijo a un vecino, corre al hospital, no corre a la iglesia. En el libro de los Hechos, hasta los mendigos para buscar limosna iban a las puertas de las iglesias. Hoy, para pedir dinero, el lugar para los mendigos menos indicado es una iglesia. Se van a pedir a las barras, se van a pedir a los estadios, se van a pedir a cualquier lugar menos a las puertas de las iglesias. Usted y yo lo que necesitamos es que Dios se mueva en su vida. Que Dios haga algo que lo haga cambiar su sistema de pensamientos y que usted diga, no me conviene vivir apartado de Dios. Necesitamos que Dios haga algo para que se decida por Él. Entonces y dijo Dios, sea la luz, y el Espíritu oyó eso, entonces Él comenzó no a moverse, sino que comenzó a hacer cosas. Y usted sabe, todo ese desorden, todo ese caos, Él lo ordenó. A todo ese vacío le dio forma, a toda esa tiniebla le echó fuera. Entonces, quiere decir que la presencia de Dios se activa cuando se pide algo, cuando se habla proféticamente. El domingo pasado, ¿se acuerda que hicimos un acto para restaurar el altar? Porque la iglesia se ha alejado tanto por lo moderno. Le he dicho que hay iglesias que ya el altar no parece altar por el juego de luces que tienen, por las pantallas que tienen, ya no parece un altar. Créame que hay iglesias que ya no usan púlpito, como que si el púlpito es idea de los hombres. El tener un podio, eso no lo inventó un hombre. Por lo menos aquí siempre vamos a tener un púlpito, hermano. Aunque sea no a la antigua, aunque sea moderno, pero siempre va a haber un púlpito. Pero hay lugares donde que el púlpito ya es un estorbo, porque tienen bailarines, porque tienen que mover banderas, porque tienen que hacer muchas cosas. Ya no, el púlpito es un estorbo. Entonces dijo Dios, sea la luz, y la presencia comenzó a hacer cosas. Entonces todo lo de Dios se recibe por fe. Todo lo que se hace para Dios tiene que hacerse por fe. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Está conmigo? Yo quisiera que quiere ponerse de pie por un momento. Y los que han estado conmigo, yo quisiera invitarlos a que vinieran aquí frente al altar, en el nombre de Jesús. Porque después de este tema voy a estar hablando solamente sobre el altar. Que el altar es algo que ya la iglesia no lo apetece. Ya acercarse al altar, ya no. Y claro que Dios está allá, usted puede orar allá y ahí está Dios. Dios está en todo lugar. Pero el altar en la presencia de Dios, por eso, en eso tenemos que, yo quiero volver a lo antiguo. Nosotros, cuando comencé yo y uno entraba a la iglesia, uno iba a orar, a ponerse de rodillas al altar. Pero el altar ha sido tan deshonrado
que ya se miren poco, ya no hay necesidad, ya no se tiene fe para acercarse, porque dice Dios está en todo lugar. Es cierto que Dios está en todo lugar, pero cuando uno se mueve en fe, cuando está en fe, porque todo lo de Dios es por fe, intelectualmente usted puede decir, no hay necesidad, yo no tengo que pasar al altar. Bueno, porque está humanamente pensando, pero el altar significa la presencia de Dios, de donde sale su palabra. El altar representa el trono de Dios. El altar es el punto de conexión entre la tierra y el cielo, entre el hombre y Dios. Dios lo decidió desde Génesis, que en un altar Él se conectaba con el hombre, con Noé, con Abraham, con Isaac, con Jacob, etcétera, y etcétera. Quiere levantar sus manos. Yo quiero pedir que se una con todo su corazón, hermano. Yo deseo que Dios se mueva, hermano. Y yo deseo que venga almas, gente no a buscar entretenimiento, gente que venga a buscar crecimiento espiritual por medio de su palabra. Gente que desee rendirse a Dios, entregarse a Dios total, completamente, no a medias. En el nombre de Jesús. Entonces primero hubo presencia, después vino la voz de Dios que ordenó el caos y dio forma. En el nombre de Jesús, diga conmigo: Padre que estás en los cielos. Padre que estás en los cielos. No queremos solamente sentir tu presencia. No queremos sentir solamente escalofríos en el cuerpo. Diga: Padre del cielo. No queremos solamente el toque de la unción de tu espíritu. Que quiero que tu presencia hable a mi vida. Quiero que tu presencia gobierne mi vida. Dígalo juntamente conmigo. Dígalo fuerte: Padre, en el nombre de Jesús, queremos que gobiernes en esta casa. Queremos que dirijas esta casa. Donde hay tinieblas, ahora proclamo que está la luz de Dios. Diga: donde hay desorden, ahora establezco diseño de Dios. Espíritu de Dios, queremos gobierno. Diga: te entrego mi vida a ti para que la gobiernes. Que no sea esa mi voluntad, sino tu voluntad, como haces tu voluntad en el cielo. Pido que hagas tu voluntad en esta casa. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Dele la mano a un hermano, a dos hermanos, ahí vuelva a su lugar. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Si queremos ver a Dios, vaya conmigo ahora a Primera de Samuel. En el primer libro de Samuel, capítulo 7, que fue el capítulo que vimos el domingo pasado, pero quiero añadirle algo más que no lo dije el domingo pasado. Primera de Samuel, capítulo 7 y versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 7 y
y versículo 1. Aquí una vez más vamos a ver que la presencia de Dios estuvo en una casa. Y esa presencia no hizo nada. Yo voy a repetirlo, porque la mayoría de ustedes no está los viernes aquí conmigo, ni el sábado, ni el miércoles, pero nosotros hemos tomado una dirección. Y la dirección que hemos tomado como casa, con el grupo de hermanos que estamos aquí, es enfocarnos en que la presencia de Dios haga algo en la iglesia y en nuestras vidas. Por ejemplo, si usted es el mismo que fue hace 10 años o 5 años, el mismo, hermano, estoy hablando internamente. Si usted es lo mismo por dentro, como fue el año pasado, o hace 10 años, o hace 20 años, usted es el mismo, sin compromiso, sin orden, sin servir, sin hacer nada. Eso quiere decir que espiritualmente usted está estancado. Y el estancamiento no es de Dios. El diablo nunca va a tratar de matarlo. El diablo nunca va a levantar la mano para quitarle un trabajo, robarle un trabajo. No, el diablo no le interesa que usted pierda el trabajo. Al diablo no le interesa que usted pierda la salud. Al diablo lo que le interesa es mantenerlo estancado. Porque mientras esté estancado, nunca va a mover nada para rendirse a Dios. Nunca va a hacer nada para entregarse totalmente a los pies del Señor. Si usted está estancado, nunca le va a salir del corazón: Señor, el lugar preferido mío es estar a tus pies. Porque mientras esté a tus pies, ahí es el lugar más seguro para mí. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden decir gloria a Dios. Yo le dije al principio, no venimos por rutina ni por entretenimiento. Nosotros somos una parte del cuerpo de Cristo que está en Cleveland, Ohio. Y como parte del cuerpo de Cristo, nosotros debemos de provocar que Dios haga algo. Yo ahora mismo siento a Dios, siento su presencia. Siempre he sentido su presencia, pero ahora quiero que su presencia haga algo en mí. Que cuando ore por un enfermo sea sano. Creo que hace como 100 años oré por alguien y se sanó. Que ore por liberación y que los demonios salgan. Por eso no necesitamos que nos hagan brincar. Necesitamos que nos hagan caer de rodillas. Y eso ningún hombre lo puede hacer. Solo el gobierno de Dios, solo la presencia de Dios. Pero cuando la presencia gobierna en un pueblo, esa presencia puede hacer que el pueblo caiga de rodillas. Entonces, en el capítulo 7 y versículo 1, ojo, atención lo que dice ahí, dice: vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. En el Antiguo Testamento el arca era la presencia de Dios. Allí estaba la presencia de Dios para gobernar. Por eso vemos que cuando Israel, los filisteos les quitaron esta arca, entonces Israel comenzó a perder la batalla. Cuando ellos iban a la guerra, lo que llevaban era el arca de la presencia de Dios.
Entonces dice, vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová. Atención, y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado. Atención, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Entonces, en el versículo 2 dice que el arca estuvo ahí por 20 años. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba siguiendo a Dios, en pos de Dios. O sea que en la casa de este hombre llamado Abinadab, la presencia de Dios estuvo por 20 años. Y en 20 años esa presencia que estuvo ahí no le dio ni una guianza. En 20 años que estuvo el arca, la presencia de Dios en esa casa, no le dio victoria. Por eso, usted puede estar aquí y aquí puede haber presencia de Dios y no estar en victoria espiritual, ni en victoria material. Por eso yo quiero salir, lo deseo con todo mi corazón y le estoy pidiendo a Dios, hermano, que haga algo. Tenemos presencia, pero no tenemos músicos. O sea que la presencia debería de atraer músicos. La presencia debería de atraer gente deseosa de servir como Dios manda. La presencia de Dios debería de traerme gente y decir, pastores, aquí estamos, queremos ayudar a que su visión se lleve a cabo. Pero tenemos presencia, al contrario, viene gente que quiere hacer su visión en la visión de otro. Entonces, la presencia de Dios estuvo 20 años y aquí nos dice que la presencia le dio victoria, le dio guianza, que la presencia les habló. Todo lo contrario. Teniendo la presencia de Dios, hicieron todo lo contrario porque la presencia estaba en esa casa, pero no gobernaba. Dice en el versículo 1 que pusieron a un hijo de este hombre para que guardase la presencia, para que cuidara la presencia. O sea que la presencia estaba dentro de la casa de Abinadab. Pero los vecinos no sabían que había presencia de Dios ahí. Jerusalén no entró en avivamiento. Porque cuando la presencia está encerrada, no se mueve, no es pública, se vuelve como privada. Ahí estuvo la presencia, pero privada. Y así hemos tenido nosotros una presencia privada. Pero necesitamos que la ciudad se dé cuenta. Oye, ahí hay un lugar donde está Dios. Ahí Dios habla. Ahí Dios sana. Oh, su hijo está enfermo. Llévelo a Monte de Sión. Allá los hermanos van a orar y de seguro que Dios lo va a sanar. Eso es el evangelio. Eso es evangelio. Que una familia tiene a alguien medio loco y alguien dice, amárrenlo y llévenlo a Monte de Sión. Allá hay unos músicos, unos cantores que lo van a liberar. Pero no, los vecinos se enferman y le dicen, no, llévelo al Cleveland Clinic. No, llévelo al Metro. No, mejor llévelo al Fairview.
No, mejor al dícones, es mucho mejor el dícones. El versículo 2 dice, desde el día que llegó el arca de Kerit Harim, pasaron muchos días, 20 años. 20 años con la presencia de Dios y nunca vieron nada extraordinario. Por ejemplo, hemos tenido la presencia de Dios y nosotros hemos visto cosas de Dios, pero me refiero a esporádicas. Pero cuando la presencia gobierna, es continuo. Se salvó hoy en el mes de mayo se salvó uno, en junio se salvan 3. Entonces, teniendo el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios, mire lo que hicieron. Mire lo que hicieron. Capítulo 8 y versículo 5. Y por eso le digo que ellos no tuvieron dirección de Dios. La presencia estaba ahí y no trató con ellos. En el versículo 5 dice, y le dijeron, esto se refiere al profeta Samuel, he aquí tú has envejecido. Tenía la presencia sin hacer nada. Pero ese era el profeta, era el sacerdote, el juez que Dios les había dado. Entonces dice, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen las otras naciones. Eso es tener la presencia sin hacer nada. Dijeron, Samuel, tú ya te hiciste viejo. Ahora con David fue diferente. David tenía la presencia manifiesta. Cuando David envejeció, la gente le dijo al pueblo, tú no salgas a la guerra, porque tú puedes morir en una guerra, porque ya estás viejo, ya no tiene la misma fuerza. Mejor quédate para que no se apague la lámpara en Israel. Porque tú eres nuestra cobertura. Todo lo que Dios hace, lo hace porque te respalda a ti. Te necesitamos vivo, no muerto. Porque ellos tenían guianza, dirección de Dios. Aleluya. Por eso una iglesia cuando tiene presencia y no el señorío de Dios, entonces quieren ser como el mundo. Porque hoy todo está de cabeza, hermano. En el libro de los Hechos dice que Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos oían el canto. Hechos dice que Pablo y Silas cantaban a Dios y cuando los pecadores oían que ellos cantaban, venían y se entregaban a Cristo Jesús. Hoy se hace diferente. Hoy le cantan al pecador. Para que venga al Señor. Pecador, ven a Jesús. Yo ahorita que dije eso, en los 80 estaba parado, iba para el trabajo. Era como las 5 de la mañana, no tenía carro en Los Ángeles, California. Usaba bus. Perdón. Era un domingo, como a las 5 de la mañana, medio borracho. Y estaba parado para irme al apartamento y escuché al fondo un canto que decía: pecador, ven a los pies de Jesús. Es un canto, no sé, que te espera tu buen Salvador. Y cuando oí ese coro, miré y solo miré un negrito que estaba recostado en la pared leyendo un periódico. Eso era presencia gobernando. Por eso los llamados, cuando Dios llama a alguien para ser salvo, ese llamado es irresistible.
Nadie lo puede resistir. No existe. No he escuchado a alguien que diga, Dios me llamó y yo le dije que no, que me esperara un año. Porque cuando Dios trata con un pecador, Él es Él gobernando sobre esa vida. Y como Él está gobernando sobre esa vida no le puede decir que no. Entonces le dijeron, Samuel, tú ya te hiciste viejo. Queremos que nos pongas un rey. Un rey que sea como todas las naciones, como los reyes de todas las naciones. Y así está la iglesia. Esos juegos de luces en los altares, eso lo inventó los artistas seculares en los escenarios. Esas luces, su origen no era para altares, ese juego de luces era para escenarios. Y la iglesia lo tomó y lo metió. Y muchas cosas. En el libro de los Hechos dice, y la iglesia permanecía unida en el partimiento del pan, en la comunión los unos con los otros, en la enseñanza de los apóstoles y en la oración. Y después dice, y el Señor añadía a la iglesia cada día los que tenían que ser salvos. Las salvaciones eran continuas. Pero hubo alguien que dijo, no queremos ser como las naciones. Vamos a sacar la oración y metamos entretenimiento. Saquemos la enseñanza apostólica y pongamos motivación. Es terrible. Hasta con gusto y en pastor estoy haciendo un curso para hacer coaching. La iglesia no necesita coaching. La iglesia lo que necesita son hombres y mujeres que estén ungidos para dar la palabra revelada que transforme los corazones. Claro, la gente no compra esto, la gente compra otro mensaje que le dice que el sufrimiento, no sé qué tal. Y hay gente que dice, me gusta este predicador, y lo que les habla es del sufrimiento. No les habla el evangelio, pero a la gente le gusta eso, porque tienen la presencia sin gobernar sus vidas. Entonces la presencia estuvo 20 años. Ahora esta arca David la quiso. Entonces David tuvo revelación y dijo, el arca, la presencia está escondida. Necesitamos que esta presencia gobierne Jerusalén. David dijo, necesito que el pueblo prospere, pero Israel no va a prosperar con el arca metida en esa casa. Israel tiene esa presencia, esa arca tiene que ponerse como trono en el centro de Jerusalén. Entonces David la quiso llevar a Jerusalén, pero hubo un incidente, murió un hombre llamado Usa porque la quiso tocar. Entonces David tuvo temor, se llenó de tristeza, dice que lloró por la muerte de Usa. Entonces David dijo, dejemos la casa, el arca en una casa. Entonces escogieron a un hombre llamado Obed-Edom. No, mejor léalo conmigo aquí mismo en 2 de Samuel capítulo 6. Si va al segundo libro de Samuel capítulo 6. Capítulo 6 de 2 de Samuel. Vamos a leer dos versículos, el 11 y el 12. Dice el 11: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses. Estuvo 3 meses en la casa de Abinadab,
estuvo 20 años. Por eso cuando un ministerio se hace solo con la presencia y no la presencia gobernando, ese ministerio se cansa, hermano, se aburre. ¿O usted piensa que es normal que nosotros hemos estado aquí prácticamente encerrados? Prácticamente no hemos tenido victoria completa. Hemos tenido victoria, pero me refiero a la victoria total. Pero yo no estoy desanimado. Al contrario, yo mismo me miro que he crecido en Dios. Entonces, y estuvo, la dejaron ahí porque murió alguien. Entonces David dijo, no, vamos a averiguar para hacer lo correcto, porque no quiero que haya más muerte por la presencia de Dios. Entonces, dejémosla aquí en casa de Obed-Edom. Dice que estuvo 3 meses. Y luego dice, y bendijo Jehová a Obed-Edom. O sea que la presencia en la casa de Obed comenzó a hacer cosas. Y lo primero que hizo fue que bendijo a Obed-Edom. Entonces, en Primera de Samuel, en el capítulo 7, en la casa de Amibadad, no dice que hizo algo la presencia, no le dio victoria, no bendijo, no menciona bendición, no menciona victoria, no menciona prosperidad, no menciona nada que haya hecho Dios. En la casa de Obed, 3 meses, y a los 3 meses Obed-Edom, la gente lo dio. La gente, los vecinos lo dieron. Y dijeron, Obed-Edom, Dios lo ha bendecido desde que tiene en su casa la presencia de Dios. No era solo la presencia, era la presencia moviéndose, haciendo algo. ¿Cuántos quieren estar bendecidos, hermano? Ah, no quieren bendición. Pero no solo bendijo a Obed, eso fue lo primero que hizo. Mire qué hermoso esto, hermano. Por favor, note la diferencia. En una casa 20 años y no hizo nada. En otra casa 3 meses, y en 3 meses hizo cosas tremendas. Número 1, bendijo Jehová a Obed-Edom. Y después dice, y bendijo a toda su casa. ¿Qué quiere decir que bendijo a toda su casa? Bendijo a sus hermanos de Obed-Edom. Bendijo a los primos. El gato, que era mascota, bendijo al gato también. Las gallinas en el corral se multiplicaron. Daban huevos a lo loco. Porque cuando la bendición de Dios está en un lugar, hermano, la bendición no carga. La bendición no cansa. La bendición no desgasta. La bendición no oprime. La bendición no debilita. La bendición prospera, fortalece, da revelación, da guianza, da prosperidad, da bendición. O sea que cualquiera que entrara a la casa de Obed-Edom, por causa de la presencia que estaba ahí, pero que esa presencia hacía cosas, si entraba alguien a la casa de Gedeón, salía bendecido. Por eso dice, y bendijo toda su casa. No era que los primos, los tíos, los abuelos, los cuñados, no era que vivían con él. Cuando lo visitaban, salían bendecidos. De un día para otro decían, no sé qué pasó.
No sé qué pasó, pero el negocio se disparó. No sé qué pasó. Había una gotera que no la podía reparar, pero anoche llovió y no sé qué pasó y ya no hay gotera. Eso es presencia de Dios. No sé qué pasó, el auto no me fallaba, no arrancaba, pero hoy una tarde fui y le di con la llave y arrancó. Eso es bendición, presencia de Dios. Santo Dios. Aleluya. Por eso le digo que el diablo no ataca ni llamados. Pero, por ejemplo, el diablo nunca va a estar en contra de su salud ni en contra de su trabajo. No, el diablo lo que busca es estancarlo, porque cuando lo estanca lo desgasta. Y cuando está desgastado espiritualmente, es que usted sabe que hay reunión el viernes, pero dice, vive tan cansado, y no es cierto. Vive tan agotado. Eso es desgaste espiritual. Esa es obra del enemigo. Ay, era hora de ir al culto, pero es que me aburro mucho en la reunión. Eso se llama opresión. Eso es lo que quiere el diablo. El diablo quiere desgastarlo espiritualmente, quiere cansarlo espiritualmente, lo quiere asfixiar espiritualmente, lo quiere mantener oprimido espiritualmente, lo quiere tener bajo un manto de tiniebla, para que usted esté estancado, paralizado, inactivo espiritualmente, pero con la presencia de Dios. Santo Dios. No, yo me cansé ya los mismos rostros. Casi es un milagro cuando nos visita alguien, decimos, wow, casi, me parece que es milagroso. El año pasado Dios nos dio a Maritza y a Abner. Y cuando ellos vinieron, y después vinieron el segundo domingo. Después vinieron el tercer domingo. Y después vi que dieron un diezmo. Y dieron otro diezmo. Para mí ya casi era un milagro. Casi, gracias Señor por esa familia. Gracias Señor. Pero debería ser normal que por lo menos 5 o 10 familias nos añada por año. Por lo menos una familia por mes. Señor, poderoso Dios. Pero hemos tenido presencia, por supuesto. La presencia me ha mantenido rejuvenecido. Su presencia me da palabra para impartirle. Su presencia me tiene con vida. Pero hoy quiero ver visible sus manifestaciones. No me diga usted cuántas veces ha orado, Señor, tengo esta necesidad, súplemela, y no se la suple. Tiene presencia, pero no gobierno de Dios, porque Dios le supla lo que Él gobierna. Es decir, que alguien cuando es gobernado por Dios es una persona que constantemente se mantiene a los pies de Cristo, porque sabe que ese es el mejor lugar para estar seguros. Entonces dice el versículo, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Pero el versículo 12, dice, fue dado aviso al rey David, diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom. ¿Qué quiere decir eso? Que la presencia, la bendición se hizo pública. Aleluya. Santo Dios. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho, hace años siempre lo he dicho, es un deseo, no sé si Dios me lo va a complacer. Yo siempre he deseado que la gente diga de mí, él es un pastor
que Dios ha bendecido. Siempre he deseado eso, que la gente, no que lo digan ustedes, la gente de afuera, que diga, no, Dios ha bendecido a ese pastor. Ese pastor está bendecido por Dios. Nunca decía que dijera, no, él tiene porque ese hombre se ha roto el lomo trabajando. Nunca, eso lo he visto como, para mí nunca lo he aceptado. Nunca. Siempre decía, Dios mío, yo no quiero que diga, oh, él tiene lo que tiene porque se rompió el lomo trabajando. Fue un hombre trabajador. Fue un hombre. Ojo, no estoy en contra de que trabaje duro. Esto es personal. Esto es personal. No, yo siempre he deseado que se diga, wow, él está prosperado porque Dios lo bendijo. Y créanme que Dios me ha bendecido a mí. Yo, como estoy en la vida ahora, yo cuando tenía 40 años no pensé que iba a estar como estoy hoy. Yo nunca lo pensé. Yo vivo en la casa donde vivo por la mujercita que tengo, que no quiere una casa más grande. No, dice, si apenas me cuesta limpiar esta, si nos vamos a una casa de 2 plantas. Porque he deseado tener la casa y tener un cuarto ahí solo para las visitas. Que cuando ven un predicador ahí, ven un familiar ahí. Pero la mujercita dice, no. Me va a tocar limpiar el doble. Pero estoy bendecido. Cuando tenía 57 años me preocupaba. Digo, voy a llegar a los 70 sin nada. Y fue cuando me decidí por Dios. Y cuando me decidí por Dios, recuerdo que dejé de trabajar. Y cuando dejé de trabajar comencé a prosperar. Dios me comenzó a prosperar. Y me entraba dinero. Y me entraba dinero. Y me sigue entrando dinero. Una vez me visitaba con una hermana que venía con nosotros y estaba enfermo y le estaba dando un testimonio y sonó el teléfono, ¡pim! Y le estaba testificando y entró un texto y decía que yo había depositado $472 y le dije, ¿dónde estoy yo? Estoy aquí. Y me entró el texto que acabo de depositar. Cuando uno deposita y le sale. Entonces, dice el versículo 12, y fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom. No solo eso, dice, y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. En la otra casa no se dijo nada, porque en la otra casa, quien cuidaba, pusieron a un muchacho llamado Eliezer a que guardara, que cuidara. Pero Obed-Edom, cuando entró el arca a su casa, Obed-Edom era levita. Y los levitas lo que hacían era transportar el arca. Tenían que ver todo con el tabernáculo. Entonces Obed-Edom sabía cómo debía de tratar esa arca, esa presencia. La parte final del versículo dice, cuando lo oyó David, yo quiero que note eso, le dijeron a David, o sea que la bendición fue pública. La presencia salió de las 4 paredes de la casa de Obed-Edom y se regó en el barrio. Y la gente se dio cuenta. Y alguien le dijo a un servidor de David, oye, Obed-Edom está bendecido. Y ese hombre fue con el rey. Y le dijo, rey, la casa de Obed-Edom está bendecida por el arca. Y mire la reacción de David.
Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Eso quiere decir que cuando David supo eso, David dijo: yo quiero el arca para Jerusalén, para que todo el pueblo sea bendecido. Yo no me la voy a traer a mi casa, al palacio. Yo la voy a poner en el centro de Jerusalén. Porque David entendía que la presencia, cuando hace cosas, la presencia transforma el barrio donde ella está. La presencia transforma la ciudad donde ella está. Santo Dios. Santo Dios. Santo Dios. ¿Le gustaría a usted ser bendecido? Mire, vamos a hacer esta declaración. Pablo dijo, tengo que decir esto para la declaración. Pablo dijo: para nosotros llegar al cielo es ganancia. Pablo dice: llegar al cielo es ganancia. Es la única ganancia que hasta ahora ninguno quiere. Esa ganancia no la queremos. Sí, Pablo lo dijo. Para mí el morir ganancia es. Morir es ir al cielo. Esa ganancia no la queremos. Yo tampoco no la quiero. Yo ahora que tengo 70.3 años, hermano, yo hasta ahora siento que estoy disfrutando lo de Dios. Yo nunca había disfrutado lo de Dios como hoy. Ministrar la palabra me llena. Me siento completo. Me siento realizado cuando ministro la palabra de Dios. Yo no estoy, wow, ¿qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que enseñar? No, para nada. Nosotros como iglesia podemos hacer que la presencia transforme este barrio, hermano. Que allá en la casa de allá se le enfermó el nieto a la señora y le diga a los hijos: no, antes de llevarlo al metro, vamos allá a esa iglesia para que ore el pastor y la congregación. Que se riegue. Dios está allí. Dios está allí. Voy a ir a visitar Casa Monte de Sión porque estoy buscando una palabra de Dios. Eso sucede cuando la presencia se mueve en una ciudad. Cuando no se mueve, los hijos de Dios buscan entretenimiento. Esto es feo, hermano. Un tiempo que iba a Nueva York, y en Nueva York hay iglesias de dominicanos, hay iglesias de colombianos, hay iglesias de hondureños. El pastor que me llevaba me decía: esta noche va a predicar en una iglesia de hondureños. ¿Qué es eso, hermano? Entonces cantaban estilo Honduras. Los dominicanos estilo República Dominicana, los puertorriqueños estilo puertorriqueño. Pero nosotros, la presencia de Dios, hermano, si viene un puertorriqueño, se siente igual, no siente diferencia. Viene un salvadoreño, guatemalteco, nicaragüense, nosotros somos una iglesia internacional, porque la presencia de Dios no es de un país, la presencia es internacional. Sí, apláudale con ganas al Señor, con fuerza. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Entonces, la única ganancia que no queremos es la de morir para irnos para el cielo. De ahí todas las demás ganancias las quiere. Después de esas, todas lo que ganancia usted lo quiere, y yo también. Pero vamos a hacer una declaración basada en un versículo que dice, este versículo, wow. Yo antes de meditar, porque yo lo que hago es meditar en Dios, hermano.
2 o 3 veces por día medito. Algunas meditaciones me duran 2 horas, unas 15 minutos, otras 10 minutos. Porque no lo decido, es el gobierno de Dios. Cuando hago más de 1 hora, no me doy cuenta. Cuando abro los ojos, que me doy cuenta que pasó 1 hora. Pero hay un versículo que es hermoso que dice: Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. La parte que dice y Dios se lo llevó no la quiero yo, ni usted, me imagino. Pero nosotros podemos convertir ese versículo en un verso profético. Usted puede decir su nombre. Por ejemplo, yo lo digo así: el pastor Roger caminó con Dios y Dios lo bendijo. El pastor Roger camina con Dios y Dios lo bendijo. En vez de decir, no voy a decir usted, y Brenda camina con Dios y Dios se la llevó. No, no voy a decir así. Póngase de pie, venga aquí al altar, o camine y mencione su nombre. Mencione su nombre, es por fe. Es por fe. Este es un acto profético. Esto el diablo quiere que no lo haga usted. Porque esto no le va a desgastar, le va a dar fuerza, le va a dar vida. En el nombre poderoso de Jesús. Quiere caminar y levante sus manos y dígalo. Dígalo sin temor, sea libre. Mencione su nombre, mencione su nombre. Diga su nombre. Camina con Dios y Dios le ha bendecido. Camine con libertad, camine. Diga: el hermano Margarito camina con Dios y Dios lo ha bendecido. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mientras confiesa y dice eso, desee ser bendecido por Dios. Tendrás gobierno sobre mí. Haga la declaración bien orientada. Es un acto profético para ser bendecido. Dígalo, hermano, no tenga temor. Diga: y Dolman caminó con Dios y Dios lo bendijo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dígalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Diga: Margarito caminó con Dios y Dios lo bendijo. Y bendijo su descendencia. Y bendijo su negocio. En el nombre poderoso de Jesús. No se anima a hacerlo. Wow, hermano. Eso es estancamiento espiritual, no tener libertad. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya. Aleluya. Declárelo. Diga: Irma camina con Dios y Dios la bendice. Y bendice su descendencia, bendice su trabajo, bendice el fruto de su trabajo. En el nombre poderoso de Jesús, reciba fe, muévase en fe, aprenda a caminar por fe, a hacer cosas por fe. En el nombre de Jesús, gracias Señor, puede volver a su lugar. Sí, puede aplaudirle al Señor. Sí, por lo menos los hermanos que han estado conmigo en esta línea, que lo hemos practicado mucho, por lo menos contagia a alguien, hágalo con ganas, ¿verdad? O empuja a alguien. Y termino con esto, voy a terminar. Lo voy a hacer porque realmente no se movieron mucho.
Si no tiene fe para creer que es un llamado de Dios, usted no va a tener fe si Dios le habla directamente y le dice, deja tu trabajo. Nunca lo va a hacer. Si no aprende a creer o a obedecer la voz de un líder humano, terrenal. ¿Qué es un llamado aquí al altar? Venir al altar, hermano. Cuesta por estancamiento espiritual. Porque los vi que no se movían, y se los digo porque yo soy pastor. Y así como David, que quería el arca en el centro de Jerusalén para que todo Israel fuera bendecido y prosperado, nosotros lo decíamos, que la presencia salga y bendiga. Mateo capítulo 17. Perdón, Marcos capítulo 10. Con esto voy a terminar. Marcos capítulo 10 y versículo 17. Repito. Así rapidito. Marcos capítulo 10 y versículo 17. Porque esto es lo que pasa proféticamente hoy. Cuando alguien solo camina con la presencia de Dios, pero no es transformado, no es cambiado. Tiene la presencia de Dios, pero sigue con los mismos pensamientos. El sistema de pensamiento no ha cambiado, es el mismo. Puede estar en la presencia de Dios y su estructura interna espiritual está intacta, sin cambios. No puede ser que hace 20 años, hay gente que hace 20 años que cree que no hay necesidad de congregarse, pasaron 20 años y esa estructura continúa intacta. Sigo leyendo lo mismo. En el versículo 17 dice, al salir él para seguir su camino, esto es Jesús de Nazaret. Eso era la presencia de Dios en la tierra. Dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo a Jesús. Eso es acción correcta. E hincando la rodilla delante de él, posición correcta, corrió hacia Dios. Cuando llegó a él, dobló una de sus rodillas y hizo la pregunta correcta. Y le preguntó, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Digamos que este joven rico, la Biblia lo llama el joven rico, estuvo frente al rostro de Dios. Estuvo frente a la presencia de Dios. Por eso le digo que la presencia puede estar en la presencia. Hoy puede estar aquí escuchando la palabra en la presencia de Dios y no permitir que la palabra cambie nada en su interior. Entonces, cuando los hombres vieron eso, dijeron, mira qué espiritual. Mira, tiene deseo de vida eterna. Mira, se humilló, se hincó la rodilla. Pero como su presencia lo sabe todo, el Señor ni miró que se arrodilló, ni miró que corrió, ni oyó que preguntó. Él vio todo lo contrario. Y lo primero que vio el Señor, dijo, no me llamó Señor, me llamó Maestro.
Porque Él es Señor. Cuando Él gobierna nuestra vida, para nosotros es Señor. O sea, por el tiempo, saltémonos al versículo 21. Usted conoce después lo que Jesús le dijo, lo puede leer después. En el 21 dice: entonces Jesús mirándole. Pero cuando dice mirándole, quiere decir que la mirada de Jesús penetró su pecho, vio su corazón. O sea que externamente todo indicaba que Él quería de Dios, pero Jesús vio que dentro de Él había un altar incorrecto. Vio que dentro de Él había un altar, el altar de la codicia. Por eso usted puede correr, alguien puede correr, y si no hay presencia de Dios, los engaña a todos. Por eso cuando hay divisiones, yo siempre me doy cuenta, cuando hay divisiones la gente le dice al que mira más espiritual, porque eso es pura carne, carnalidad. Entonces se dirigen por el más espiritual, dice, hagamos una iglesia. Entonces el más espiritual se va y después los defrauda. Cuando ya las cosas se ponen duras, al contrario, si tienen 10 pesos ahorrados, se los llevan. Eso es caminar toda la vida solo con la presencia y sin ser gobernados por Él. Entonces dice, y Jesús mirándole, Él de rodillas, sudado porque corrió. ¿Qué tengo que hacer? Jesús no miró eso. Y mirándole, lo amó. Bueno, desde que lo amó, ya este hombre ya la hizo, porque lo amó. Porque eso quiere decir que si Jesús lo amó, eso lo que quería decir es, no te vas a escapar de mí. Cuando te llegue el día, vas a caer de rodillas, de verdad. Entonces dice el 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una sola cosa te falta. A este le dijo, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Ahora si hay alguien que corre y pregunta, el Señor le dice, una cosa te hace falta. Deja lo que te estorba rendirte a mí, seguirme a mí. Este hombre tenía en su interior, estaba de rodillas, corrió en busca del Señor, lloró, preguntó, mostró interés, pero Jesús vio que tenía dentro un altar de apego a lo material. Y ese apego a lo material no le permitía seguir, solo le permitía estar frente a la presencia de Dios, pero no le permitía rendirse, quebrarse, ofrecerse como sacrificio vivo en el altar del Señor. Una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Entonces cuando este oyó, dice, pero él, afligido por esta palabra, se fue triste. Afligido por esta palabra, se fue triste. Cuando dice afligido por esta palabra, o sea que la palabra trabajó, él lo entendió todo y se fue triste porque hablaba, pero no estaba dispuesto a hacer nada de verdad por el Señor. Cuando él le dijo, toma tu cruz y sígueme, hay que desprenderse de muchas cosas. No es cierto, como dicen los modernos profetas y apóstoles, no es cierto, diga la vida, Dios le ama. Sí, Él le ama, pero quiere que cambie. Sí, Él le ama, pero quiere que se rinda. Él le ama, pero quiere que tome su cruz y le sigue. Cuando lo confrontó la presencia, porque cuando hay presencia confronta, la presencia le dijo, tienes un altar de apego a lo material.
Si quieres seguirme y tomar la cruz, suelta ese apego. Entonces él reconoció que era una verdad y dice que se afligió y se puso triste y se fue. Este hombre era Bernabé. Después de que él murió, Bernabé lo afectó. Por eso Bernabé, dice en el libro de Hechos, que lo primero que hizo, dice que dio parte de las tierras que él tenía, dio un terreno para que lo vendieran. Eso quiere decir que él tenía, pero se despojó. El dinero no lo tenía atrapado a él. Él tenía atrapado los negocios, Bernabé. Por eso dio terrenos para que los vendieran y se ayudara a los pobres. ¿Está conmigo? Con esto termino. Póngase de pie, iglesia, póngase de pie. Gracias, póngase de pie. ¿Quiere venir aquí al altar de la casa de Dios? Venga aquí al altar. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre. Que no salga el pie. Gracias, Jesús. Venga aquí al altar de Dios. ¿Quiere levantar sus manos? Desee que el Señor gobierne su vida. Desee que se diga, roce